Le damos la bienvenida a Omar López Mato. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a usted por haber venido, por haber traído el hermoso libro que escribió y bueno, compartirlo un poco con nosotros, que se está presentando en la Feria del Libro también, ¿no? Sí, este libro tiene 2 años, pero lo estamos relanzando. Uh-huh. ¿De qué se trata un poco? Porque digo, yo leo en la Gacetilla y veo que hay un vínculo muy importante sobre el que usted trabaja que tiene que ver con la pintura y el poder. Bueno, la pintura y la política, sobre todo. Es decir, muchos cuadros a lo largo de la historia, aparentemente uno los ve y dice, ¿no? ¿Cuál es la relación con la política? Y sin embargo, fueron y son símbolos de alguna instancia de poder en algún momento, o lo siguen siendo. Uh-huh. Y hablo de pintura y no de escultura, porque la escultura siempre estuvo ligada al poder. Uh-huh. La pintura es optativa, la pintura es el reflejo más espontáneo, el estado de ánimo, la opinión más fuerte, espontánea de una persona, mientras que la escultura, por el costo que implica, generalmente fue encargada por alguien del poder. Siempre las esculturas son homenaje a alguien, entonces enaltecen una estructura, enaltecen una figura, y bueno, las dejo un poco de lado lo que es escultura, y voy más a la espontaneidad del mensaje del pintor, que en cierto momento puede adherir o puede abrazar una causa, y años más tarde, bueno, eso queda atrás y es un pecado juvenil o una gloria que queda en la historia de la pintura. Claro, bueno, anterior a la época que tenemos ahora, obviamente de internet, pero más de los diarios y de las rotativas, digo, todas las cortes tenían su pintor, por supuesto, de la corte que tenía un puesto importantísimo. Por supuesto, ¿no? Y en el caso, acá hago muy especial hincapié, sobre todo en lo que era la corte española, ¿no? Velázquez. Velázquez, por un lado, por ejemplo, la pintura, que algunos la conocerán o no, y si no vale la pena verla, Las lanzas de Velázquez, que es la Paz de Breda, es cuando España está en conflicto con los Países Bajos. Es decir, los Países Bajos los habían heredado a través del esposo de Juana la Loca. Bueno, entonces los Países Bajos era una fuente de fortuna importantísimo para España. Calculen ustedes que la mitad de los impuestos que cobraba España en todo el mundo, que incluía América Latina, venían de los Países Bajos. Entonces los Países Bajos llegaron a cierto momento y dijeron, no, muchachos, pará, acá hay demasiado, acá nos están apretando un poquitito, vamos, empezar toda una serie de guerras muy violentas. Y en esta Paz de Breda, en donde se ven todas las lanzas y un caballero español que se baja y abraza al holandés que se acaba de rendir después de haber sitiado la ciudad de Breda durante bastantes días y al borde ya del hambre, y en realidad esa simbología española, es decir, nosotros podemos ser muy caballeros, pero si ustedes no se rendían, los hacíamos pelota, claro, ¿viste? Claro. Con todas las lanzas y toda la fuerza que tenían. Claro, ya el cuadro mismo representaba casi una amenaza. Por supuesto, el poder. Nosotros tenemos la capacidad de hacer esto. Uh-huh. Si te rendís, somos unos caballeros. Si no, hacemos un desastre. Claro. Hicieron gran desastre. Gran parte de las pinturas del Bosco, de los Bruegel, fueron las barbaridades que se produjeron a lo largo de 2 siglos de guerras entre España y los Países Bajos. Además pienso que es lo que queda de lo que fue una época, ¿no? Porque obviamente no había fotografías. Pienso mucho en Napoleón, por ejemplo, que uno de las imágenes y los recuerdos que tienen, tan enaltecido y tan en su posición de emperador, vienen de los cuadros. Y de los cuadros, justamente, de David, de Gros. Siempre magnificar la posición del hombre que hizo grande a Francia, que sacó a Francia de un marasmo en el que había caído después de la Revolución Francesa, y conquista Europa, y le devuelve el orgullo a Francia y le da una fortuna impresionante a Francia, porque esa es la otra parte de la conquista. La conquista era el rapiñaje. Yo después me llevo los cuadros que quedan en el Louvre, que vamos a ver, gran parte de los cuadros, esos fueron rapiñados por las tropas napoleónicas. Después se negoció, lo enviaron a Cánovas, que era un escultor italiano, pero aparentemente la negociación no fue tan ventajosa,
y no se devolvieron todos los cuadros que finalmente habían sido víctimas de la codicia napoleónica, que aparte tenía muy buen gusto para elegir, ¿no? Claro. Tanto eso, y como las pinturas que se hicieron en su honor. Está toda la imaginería de Gros o los cuadros de David. De David, que aparte es uno de esos tipos, como uno podría decir hoy, camaleónicos. Empezó siendo un pintor realista, después empieza a adherir a los movimientos revolucionarios, pinta el Jeu de Paume, es decir, cuando se hace la asamblea, y después pinta la coronación de Napoleón. Un cuadro que impacta, ni bien lo ves. Que impacta, no bien lo ves, aparte la posición de que Napoleón se corona el mismo, estaba el Papa, lo había secuestrado el Papa, se corona el mismo y la corona Josefina. Claro. Es decir, fuerte. Sí. Hay también un montón de cosas. Yo que sé, por ejemplo, en ese cuadro figura el padre de Napoleón, que había muerto, pero no importa, lo hacen figurar porque quería que toda la familia estuviese rodeando ese momento de gloria del hijo, ¿no? Hay muchas inexactitudes, anacronismos, de que después se vuelven parte de la mitología y de la leyenda. Todos estos cuadros alimentan lo que, bueno, hoy vamos a llamar el relato, claro. Y sobre todo en la historia latinoamericana, pintores como Blanes, que pintaron la revista del Río Negro, que es lo que ilustra el billete de 100 pesos, la figura de Roca llegando hasta el Río Negro y paseando con todo su ejército. También la imagen más frecuente que tenemos de Artigas, de un tipo joven, vigoroso, un cincuentón fuerte, y en realidad cuando uno va a ver la iconografía real de Artigas era un viejito desdentado. Pero bueno, ¿vas a construir el país con esa imagen? No, te convenía tener un tipo así, fortachón, que se la llevaba todas por delante. Sacando el capítulo de Napoleón, con Napoleón pasa lo mismo. Era una persona más bien de conceptura chica, y cuando uno lo ve en los cuadros... Sí, bueno, pero cuando uno lo compara, respetan. Respetan bastante las proporciones de Napoleón, porque aparte hay que pensar una cosa, que la gente no era tan alta antes, Fíjense ahí. Qué buen dato. Fue subiendo la estatura media de la población a lo largo que fue mejorando la alimentación. Yo qué sé, el príncipe negro en Inglaterra, The Black Prince, el tipo parecía que era un gigante. Y la escultura, ¿cómo se dice? La coraza que usaba es de 1,80 m. Y para esa época 1,80 m era una barbaridad. Y los 2,50 m de hoy, digamos. Pues sí, sería algo así, como 1,20 m, 1,30 m. Claro. Bueno, pero en ese momento el príncipe negro, que era como el hombre, el gigante inglés que se imponía por su fuerza y por su altura, en realidad, ya te digo, medio 1,80 m. La altura media de la población europea en el siglo XIX se calcula que era menor de 1,70 m. O sea que Napoleón, que habrá medido, no llegaba al 1,60 m, era bajo, pero tampoco era... Estaba en la media, digamos. Sí, tampoco era el enanito del grupo, ¿viste? Entonces, eso... ¿Cuánto tiempo te llevó, la investigación de todo el material que tuviste que recopilar para poder llevar a cabo una obra así? Si te digo toda la vida. Bueno, generalmente este libro tiene una historia bastante particular. Sí, me habrá llevado un par de años, pero lo que pasa es que yo en ese momento tenía un problema cardiológico y me tenía que operar. Y siempre te trabaja en la cabeza qué me pasará después. Lo terminé la noche antes que entrar al quirófano. Claro. Y le dije a mis hijas que, bueno, esto es una historia familiar, ¿viste? Chicas, este tipo sale, ya está todo arreglado. Y bueno, este libro, por eso lo estoy representando ahora, porque después eso fue hace como 3-4 años, no había tenido el tiempo. En ese momento estaba convaleciente y no tenía ganas de salir a estar presentando el libro. Entonces, el otro día que lo ojeé, lo empecé a ver de vuelta y dice, pucha, este libro nunca lo presentamos. Claro. Y entonces estamos haciendo esta gira que fuimos, a la Feria del Libro, hoy estamos acá, tenemos mañana varias presentaciones, para devolverle un espacio. Fue muy importante para mí porque una de esas era el último libro que hacía y quería sintetizar un poco que es una especie de trayecto de la historia de la humanidad. La pintura siempre fue lo icónico, la imagen, el poder. Al principio, desde las pinturas de Altamira, que uno
en realidad estaban tratando de invocar una fuerza superior que los ayudase a cazar y a sobrevivir al día siguiente. Claro, estamos hablando, para aclarar, las pinturas rupestres, digo, Las de la pinturas cueva. rupestres de de Altamira. No hablamos de Altamira, el diputado de izquierda, claramente. No, a la izquierda. Bueno, Bueno, no entremos en la discusión porque no terminamos. no lo tocamos, no lo de toquemos izquierda a la y amiga. No. O sea que ya desde ahí la pintura representaba... Y por supuesto, a veces nos permanece oscuro, pero nuestra cueva de las manos. ¿Por qué las manos? ¿Por qué esas manos y esa proliferación de manos? ¿Qué está pasando? ¿Qué están invocando? Pero evidentemente hay algo que están invocando, llamando a una buena cacería, a poder sobrevivir mañana. Ese es el tema que hoy nos resulta. Hoy queremos comer, vamos al mar de la esquina, etc. En ese momento tenía que correr a un antílope, a lo que fuera, 10, 15, 20 kilómetros. Y si le pifiabas, no morfabas esa noche y claro, andás a ver qué pasaba. Claro. Entonces, eso es así. Los egipcios también en sus pirámides lo que están invocando es una vida al más allá. Ellos pensaban directamente que la vida seguía después, ¿no? Entonces se llevaban las mascotas, la plata, las amantes, todo. La vida seguía para después y lo ejemplifican ellos en sus cuadros. Y después, bueno, fue cambiando. Realmente la gran pintura de Occidente es una teocracia, es la representación del poder de la Iglesia dentro de la estructura social europea. La Iglesia, la mayor parte de la gente analfabeta, ¿qué hacían? Le mostraban un cuadro y le contaban la Biblia, claro, a través de un cuadro, claro, a través de las imágenes. Es muy interesante esto que decís, sobre todo porque la escritura que se empieza a desarrollar, que tiene que ver con los jeroglíficos y con Egipto, sí, está íntimamente relacionada, y había jeroglíficos que no eran, no se los enseñaban a todo el mundo. No. Entonces también había una cosa ahí de pertenencia y de poder con lo que podías entender y lo que no. De quién podía entender el mensaje y quién no podía entender el mensaje. Bueno, es un poco lo que pasa más tarde con los masones. El mensaje críptico de los masones. Los masones eran los albañiles que hacían las iglesias. Y los albañiles que hacían las iglesias tenían que lidiar contra el poder terrenal de la iglesia, ¿no? Que era el que pagaba. Y entonces le dejaban mensajes al que venían después. Ojo, y había interpretaciones de qué es lo que le quería decir. Mirá que vas a tener problema con mirá que no te va a agarpar. Mirá, la masonería empieza así. Empieza como no es antirreligioso, empieza como una posición contra el poder terrenal de la iglesia. Y lo ejemplifican en una serie de cuadros que a veces hay que entrar en una forma críptica, porque tampoco era tan bueno decir ese mensaje tan directo, porque al final podías terminar el espiedo teológico. Se iban a dar cuenta. No, podías terminar el espiedo teológico. Entonces, viste, mejor vamos a ser crípticos, esto lo vamos a ocultar, vamos a hacer simbología atrás de esto, y este mensaje lo podemos pasar más desapercibido. Da Vinci no era un masón muy conocido, y de ahí el libro que se hizo muy famoso, el del Código Da Vinci. Bueno, Da Vinci en realidad tenía... era del grupo de lo que llamaría los Illuminati, que es una leyenda, no sé si es verdad, de que hay un grupo de sabios, de personas muy inteligentes, que de una forma u otra son los que van dirigiendo al mundo, que podían o no pertenecer a la iglesia. Entonces él sería un Illuminati. Los libros que él escribe al revés, ahí hay toda una teoría sobre la posibilidad de que haya sido un disléctico. Es decir, de esa capacidad de escribir en espejo, no la tiene todo el mundo, y algunos chicos dislécticos pueden hacerlo, a pesar de que después le cueste la lectura. Claro. O sea que no hubiese sido un método puramente de encriptación para que no le descubran los planos, sino que por ahí también tenía que ver con una capacidad distinta de él. Él tenía una capacidad distinta, sí, seguro. Él tenía una capacidad distinta para estudiar. Y yo también hay una de esas cosas a través de Da Vinci, si lo queremos traer el tema y lo queremos hacer un poco más complejo, no es solamente el tema artístico de Da Vinci. Da Vinci pintó relativamente pocos cuadros. La mayor parte de los cuadros no los terminó. Tuvo varias quejas de los tipos que se lo encargaron. Muchos cuadros se perdieron. Pero él era buscado, sobre todo, porque tenía una imaginación, y tenía una poderosa imaginación bélica. Claro. Gran parte del desarrollo de sus inventos tenían aplicaciones bélicas.
A él lo contrataban también para hacer fortalezas, para defenderse. El helicóptero, imagínate si hubiese funcionado un helicóptero en el año 1500. ¿A quién le ganaba toda la batalla? Ya Conquistabas está. Europa enseguida. Por eso, entonces, Da Vinci hay que estudiarlo, no solamente como un artista, el esfumato, la última cena, la simbología de la última cena, la Venus de las rocas, todos esos cuadros que son relativamente pocos, sino todo lo que él escribía y pensaba y sabía, y todo lo que él elaboraba como para decir, sí, podemos hacer esto y mañana le ganamos a Pirulo, le ganamos a Mengán la guerra, o al menos nos vamos a poder defender mejor que lo que estamos haciendo hasta ahora. Estamos hablando con Omar López Mato sobre acerca de arte, de pintura, sobre todo, de la relación con el poder y qué significa la pintura para cada cultura, digo, y qué mecanismos hubo a lo largo de la historia. La verdad que es muy interesante todo lo que estás contando, Omar. Te agradecemos mucho la charla que nos estás dando. Gracias por la oportunidad. Quería Dime. consultarle porque le contamos a la gente que Omar es un reconocido oftalmólogo, de hecho es el director del Instituto de la Visión. ¿Cómo llegó tu pasión al arte como para terminar combinando, bueno, por los ojos entra la pintura también y sos oftalmólogo? Hay como una relación. No está así, no tiene por qué serlo. En realidad, desde chico siempre me gustó la pintura. Mi madre me enseñó a pintar, para decirlo de alguna forma. Dibujaba muy bien de chico. Siempre me atrajo. Tuve la suerte de estar bastante tiempo de Europa cuando era chico, a los 14, 15 años. Entonces tengo una formación. En ese momento no había que hacer cola para entrar al Louvre. No había que hacer cola para entrar al Louvre. Era fantástico. Vos entrabas y estaban todos los muchachos con los caballetes pintando y copiando los cuadros. No era la vorágine que tenés ahora. ¿De ahora o no? No, ni nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. Entraba. Escúchame. La Mona Lisa se la robaron. Claro, el argentino se la robó. Siempre el estamos año hablando siempre en la vanguardia. El año 1914, por ahí entró, pum, se la llevó y después apareció. Hay toda una novela escrita, yo ahora me acuerdo bien el autor, pero hay toda una novela escrita sobre se llevó la Mona Lisa, la trató de vender, cómo lo encontraron. Ya te digo, vos podías entrar. Bueno, hubo agresiones a cuadros. Claro. Cuadros. Es que llama la atención eso en el Louvre, al alcance que están los cuadros, porque realmente son obras de arte invaluables, sí. y no hay salvo la Mona Lisa, esa sí tiene un vidrio, y tiene un cordón, sí. Y tiene gente. Pero creo que incluso lo hicieron post libro de Dan Brown. Creo que, no sé si era protección o fue post libro, que claro. Fue como un boom. Sí. O para evitar chinos, que está lleno repleto. Pero, sacando fotos, sí. Pero es una cosa que llama poderosamente la atención. Digo, si entra un loco con un aerosol, puede arruinar lo que quiere. Bueno, seguro, escúchame. La ronda nocturna la agredieron, la ronda nocturna en Ámsterdam, el cuadro de Rembrandt. Sí. Una Venus de Velázquez, una activista feminista en el año 1905 la cortagió. La estuvo varios años, porque claro, decía, la exposición de una mujer de esta forma claro. Menoscababa al sexo femenino. Fue una feminista cuando estaba buscando el voto en Inglaterra y la cortó. Entonces, así hubo muchísimas agresiones a cuadros. Le tiraron ácido. El descenso de la cruz de Miguel Ángel lo agredieron con un martillo en el Vaticano. Es decir, todos. En ese momento era más un contacto más directo. Después, bueno, cuando se hizo el turismo masivo y cuando empezaron a entrar millones de personas a cada uno, pero yo en ese momento ya te digo, tuve la suerte de que vos entrabas en Uffizi y no había nadie en Florencia. Entrabas, claro. Estaba solo, literalmente. Omar, yo te quería preguntar más el arte por ahí argentino, el arte de... Y más actual, digamos, más de los últimos años. ¿Notaste que puede ser que haya menos pintura que antes? ¿Notaste que la pintura bajó en nivel de cantidad? No. Mirá, yo tuve una época de mi vida en donde hice las veces de Marchand. Mi hija tenía una galería de arte, ella se fue a Inglaterra, estuvo 2 años, entonces dije, no cierre la galería, yo me hago cargo. Y entonces durante 2 o 3 años estuve haciéndome cargo de esta galería, se llama Crimson, ya no está más, por eso podemos decir el nombre. Pero fue una experiencia muy, muy válida, muy linda,
Pero una de las cosas que me llamaba la atención era la cantidad de artistas que había, la cantidad de gente que venía y decía, no, quiero hacer una exposición. En esa época yo aparte tenía todavía, bueno, sigo teniendo, yo soy cirujano en el fondo, entonces tengo esa cosa de solución inmediata. Entonces, a los 15, cada 15 días había una exposición, era una especie de vorágine. Cada 15 días había una exposición y vamos a traer este nuevo. No, hay artistas y de todos los gustos y de lo que vos quieras. Realmente el arte argentino tiene una amplia gama, desde la parte más figurativa, hiperrealista, a la abstracto, al neofobismo. Hay una capacidad de producción muy, muy, muy grande y que lamentablemente, por otro lado, tampoco tiene el reconocimiento internacional que debería haber tenido. Solo tenemos grandes pintores y la verdad que muchos de ellos son conocidos a nivel local y que pocos son los que trascienden más allá de las fronteras. Hay algo de lo que le pasamos bastante cerca, de lo que mencionamos recién, y a mí me gustaría saber si existe un desarrollo sobre la pintura femenina, sobre el rol de la mujer, no como modelo, sino como pintora a lo largo de la historia. Digo, si ha habido grandes ejemplos. Bueno, viene el caso, está mal la autorreferencia, pero escribí No, un libro que se llama El desnudo de mujer, que es la historia de las mujeres que posaron desnudas, que es muy interesante, ¿no? Porque muchas de las figuras desnudas de Renoir o de Monet o de los grandes impresionistas se las puede individualizar perfectamente y saben quiénes eran y bueno, y las relaciones o no que tuvieron y cómo terminaron esas relaciones a veces tormentosas con los casos de los pintores impresionistas. Pero bueno, eso viene al caso. Pero no, hay un gran desarrollo de pintoras argentinas. Hay algunas que las respeto profundamente, lo tengo que decir porque la admiro, es Alicia Carletti, que es una pintura con la que hicimos un libro muy lindo que se llama Alicia en el País de Alicia, porque Alicia Carletti se especializa en Alicia en el País de las Maravillas. Tiene toda la obra basada sobre el libro de Lewis Carroll. El libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, a nosotros nos llega bien la versión americana, las películas cada 2x3, pero en realidad a la mayor parte de la gente se les escapa un montón de cosas, porque claro. Lewis Carroll primero, no se llamaba Lewis Carroll, era el reverendo Dawson, era pastor anglicano, era profesor de física, de matemáticas y de lógica en Cambridge, ¿no? Y tuvo un enamoramiento idílico con la hija del director de una de las chicas Little, que, nace justamente el cuento navegando por el Támesis y él inventa la historia de Alicia, que tiene el sentido de ser la primera versión infantil de un cuento sin sentido. Si uno va a ver a todos los cuentos infantiles, sobre todo los cuentos de los hermanos Grimm primero recogieron los cuentos no porque les gustaran los chicos. Los hermanos Grimm eran dos académicos, filólogos alemanes, muy rígidos, que lo que estaban haciendo era juntar el origen de algunos cuentos populares alemanes que sobre todo habían venido desde Francia cuando los protestantes franceses van a vivir a Alemania y traen todos estos cuentos, Caperucita Roja, Hansel y Gretel. Y estos cuentos, en realidad, todos los cuentos infantiles, nosotros lo que pasa es que muchas veces conocemos las versiones almibaradas de Disney, pero les invito a que lean las versiones originales de los cuentos de los hermanos Grimm. Son tétricas. Sí. A Cenicienta, a Cenicienta, a las hermanas para entrar en el zapatito se cortan los dedos del pie. A la madre, a la madrastra la mata poniéndole plancha caliente en los pies. Es decir, no es un cuento. No es un cuento de Disney, no es un cuento de Disney, ¿viste? No es para ir a ver la anda, explícale vos a tu hija después por qué la mataron a la madrastra, ¿no? Claro. Después viene todo el tema de la madrastra, que es muy interesante. Porque ¿por qué siempre las madrastras son malas en las películas? Porque eso tiene algo que ver con lo que se llamaba el minifundio antieconómico. En Francia, la mayor parte de las propiedades eran de menos de 5 hectáreas. Entonces, si una familia, si ese año venía bien y la cosecha venía buena, comían todos. Ahora, si la cosecha venía mal, no comían todos. Y ahí es en donde a Pulgarcito lo mandan a buscar trabajo a otro lado, etc. ¿Y quién era la que elegía? En ese momento la mortalidad perinatal era altísima.
las mujeres se morían de parto. Entonces, generalmente, los campesinos se casaban 2, 3, 4 veces, porque siempre necesitaban tener hijos para mano de obra, que aparte los hijos se morían un montón. La mortalidad infantil era del 40 al 50%. Entonces tenían que tener muchos hijos para trabajar, pero cuando había que elegir quién se quedaba y quién se iba, la que elegía era la madrastra. ¿Y la madrastra quién iba a elegir? A los hijos de la otra. Se van los hijos de la otra y se quedan mis hijos, que son, a estos sí les doy morfar, a los otros no, que se vayan a rebuscársela afuera. Bueno, entonces todos estos cuentos infantiles en realidad muestran que la vida era dura en serio, que el lobo feroz existía y que te iba a comer a vos, a Caperucita y a todo el mundo. Alicia en el País de las Maravillas es el primer cuento en donde no se recurre al terror. Y cuando se recurre al terror, es casi la reina mala, es casi una caricatura. ¿No? Que te amenazo que te voy a cortar, que te corten la cabeza. Que te amenazo que te voy a cortar, pero no te corto nada. Entonces, ese es un poco porque trabajamos mucho el tema de Alicia en el País de la Maravilla. Primero, los cuadros de Alicia Carletti son magníficos, están basados sobre los dibujos originales que hizo Tenniel, y Tenniel, por otro lado, era el dibujante de la revista The Punch. The Punch era una revista política que estuvo hasta hace 10, 20 años se publicó en Inglaterra, una revista política en donde lo que hacía Tenniel era hacer dibujos de políticas. Entonces, por ejemplo, el personaje que conocemos todos, el sombrerero loco, ¿no? Mad Hatter. Mad Hatter, ese era Disraeli. Disraeli fue el primer ministro inglés en esa época, y al que le decían el sombrerero loco porque estaba medio chiflado, según los políticos, según la oposición, estaba medio chiflado. Y en ese momento, la palabra Hatter, sombrerero, ya tenía una connotación de medio loco, porque para hacer los sombreros usaba mercurio. Y el mercurio, en exposiciones prolongadas, te termina produciendo deterioro psíquico. Entonces, se juntaba todo. Y si uno ve los dibujos de Tenniel en The Punch, las caricaturas de Disraeli, y ve el dibujo que hace después en Alicia en el País de la Maravilla, son idénticos, son los mismos. O sea que el sombrero loco es Disraeli. Existió, y era un político. Y hay toda una pelea entre él y Gladstone. Gladstone era el caballero. En fin, hay mucho para hablar. Lo que pasa es que, claro, a la mayor parte de los lectores de habla hispana, hasta hay juegos de palabras que pasan desapercibidos dentro de Alicia. Entonces, Alicia tiene un éxito fantástico. Hay libros escritos sobre la exégesis de Alicia. Hay libros en inglés escritos sobre la exégesis, sobre la historia de Alicia. Y acá en castellano siempre pareció como un libro así, bueno, tierno, claro, sí, el conejito, vamos a la fiesta del té, todo muy lindo, pero hay un trasfondo mucho más fuerte, y ya te digo, es un libro ilógico escrito por un profesor de lógica. Sí, bueno, pasa eso, ¿no? Con las cosas que se vuelven populares. Digo, estoy pensando, por ejemplo, en Jonathan Swift. Los viajes de Gulliver, claro, no son solamente 2 viajes. No va a la Tierra de los Gigantes, al País de los Enanos. Va a 7 lugares distintos. Me acuerdo del último, siempre que a mí me llamó mucho la atención, que era la Tierra de los Hoyum, o algo así, no me acuerdo la pronunciación exacta, pero era una especie de caballos que no entendían el concepto de la mentira. Sí. Entonces le decían la cosa que no es. Porque no entendían cómo alguien podía mentir. Y aparte, me voy a estar, pero me parece que la palabra Yahoo o Google también aparece en el libro de Swift, creo que Yahoo aparece en el libro de Swift. Claro, no tengo el dato, sí. El libro de habría que googlearlo eso, pero tiene algo que ver. Exactamente, Yahoo. Yahoo es una palabra. Es una criatura salvaje, sucia y de costumbres desagradables que se parece a los seres humanos y que aparece en los viajes de Gulliver. Bueno, algo parecido a lo que sería Yahoo, ¿no? Por eso. Fíjense, y cómo y en realidad Swift escribe otro libro político. Ese es un libro político. Hay toda una metáfora política de lo que estaba pasando en Inglaterra. Y bueno, nada. Hoy uno termina siendo como un cuentito. Ay, mirá qué simpático el enanito y el gigante.
pero en realidad Sí, era un libro que tenía una sustancia política Y interesante. planteaba distintos sistemas políticos. Digo, en cada uno de los lugares a donde iba había un sistema político distinto, y donde se burlaba de las distintas maneras de gobierno de Europa. La verdad sí. En realidad podríamos ubicarlo a Swift como el primer socialista utópico, para decirlo de alguna forma, pero también tuvo persecuciones reales Claro. por su ideología, ¿no? Y bueno, sí, y también en Inglaterra, lo que pasa es que en Inglaterra, que es la primera democracia, pero es una democracia muy primitiva, en donde se compraban los votos. Literalmente se compraban los votos. Entonces las campañas eran de cuánta plata se ponía y cómo. Entonces se invitaba, había bandas para tocar música, se invitaba a comilonas, y de esa forma terminaban comprando los votos para poder acceder, y se calculaba que un puesto, un escaño en el Parlamento inglés valía algo así como 70.000 libras esterlinas, que hoy es plata. Imagínate lo que era en el año. O sea que siempre la política fue cara. Omar, te agradecemos muchísimo. Tenemos que le puedo hacer una pregunta para cerrar, sí, pero es de color. Pero quiero. Bueno, sí. decirle. Supongamos que usted tuviera plata infinita, no es una restricción al dinero, Sí. y que cualquier cuadro se vende, está en venta. En cualquier museo, el cuadro que uno quiere está en venta. ¿Usted qué cuadro iría a comprar? El descenso de la cruz de Van der Weyden, que está en el Prado. Ok, perfecto. Bueno, El vamos gran maestro. Hagamos una Pero cosa, que de todas maneras tengo que decir en una variación. Acá hay un pintor argentino, se llama Eduardo Toraza, que tiene parte copiada del libro de Van der Weyden, que tiene distintas obras del descenso de la cruz. Exactamente, y tiene muchas figuras. Dentro de sus cuadros hay muchas figuras de Van der Weyden. Bien, vamos a subirlo ya a las redes sociales, a donde... No, la vamos a subir a @aire por favor en Twitter, y en Facebook a Aire por favor. Omar, yo personalmente disfruté muchísimo la charla que acabamos de tener. Me gustaría que vuelvas realmente, cuando pase todo el tema de la Feria del Libro, la presentación, nos encantaría volver a charlar con vos, porque la verdad que es muy interesante la charla que sale de esto. Por favor, quedo a tu disposición, y muy agradable y muy inteligente las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Eso es importante. Vamos a recomendar el libro de nuevo. El libro se llama La marea de los tiempos, pintura y política, es de Omar López Mato, y realmente es muy buena la edición. Tiene Olmo Ediciones. De Olmo Ediciones. Tiene todo, tiene todos los cuadros. Vos vas pasando página a página y es como te metes en todos los museos. Es demasiado enciclopédico, tuve que hacer muchas notas al pie para que no se perdiese, porque hay muchas citas de autores, de artistas colaterales, y bueno, entonces el libro es demasiado enciclopédico, lo entiendo. No es un libro para agarrar y decir, lo leo, ya que no. Claro. Es para dosificarlo. ¿Cuándo el Feria del Libro te queda de nuevo? ¿Presentación? ¿Vas a dar una charla? ¿Vas a estar en la Feria del Libro? No, ya hablé el jueves. Hablaste el jueves. No sé, tengo ahí otra que está dando vuelta, pero en realidad es por otro tema que escribí, que es sobre la independencia, la historia de la independencia argentina. Bueno, pero de todas maneras recomiendo que te vayan a ver, porque la verdad que es muy interesante. Aparte, la forma que tenés de contar las cosas es totalmente atrapante. Bueno. ¿Tenés redes sociales o algo donde la gente te pueda ubicar, donde te pueda seguir, donde pueda conseguir tu libro? Olmo Ediciones. Todo por Olmo Ediciones. Sí, Facebook de Olmo Ediciones, la página de Olmo Ediciones, hay Twitter de Olmo Ediciones. Bueno, la verdad, vamos a hacer una pausa. Esperemos que esta no sea la última vez que te veamos, Omar. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, muy amable.